paz, en su nombre secreto, transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina y entretenimiento sagrado. Esto es Proyecto Jabón. Y aquí viene clase de Javier. Y ahora se hará escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Bienvenidos a todos. Estamos de regreso en casa, en la República de Texas, desde el rancho de la República Avi hacia todo el mundo de habla hispana. Y bueno, para aquellos que nos siguen en YouTube y son bilingües, para todo el mundo de habla inglesa también. Tenemos bastantes videos y clases, enseñanzas en inglés también. Muchas gracias por seguir siempre atentos a cada video, cada clase que grabamos con la única intención de hacerla llegar a sus mentes y a sus corazones. Estamos en el negocio de cambiar mentes, estamos en el business, decimos en inglés, de cambiar mentes, es decir, corazones, ¿sí? Esta semana vamos a dar inicio a la porción de Parashat HaShavua, la porción de la semana del texto sagrado en el capítulo 26. La porción se llama Kitavo y es una porción extremadamente interesante e interesantísima porque ya es una porción que nos toma de la mano y que nos lleva casi al final del ciclo de estudio del texto sagrado de la Torah. ¿Sí? Ya nos quedan escasas 3 porciones para concluir el libro. Tenemos la porción Nitzavin, Ha'atzinu y la última que es Besot Habraja. Y con esas 3 porciones empezamos el ciclo nuevo o más bien continuamos, porque aquí no se termina, esto no se acaba hasta que se acaba. Continuamos el ciclo de estudio de la Torá, del texto sagrado, ¿sí? Ok, bueno, vamos a entrar de lleno a la porción de hoy, que es la porción Kitabo, que inicia en el capítulo 26 del libro de Devarim o Deuteronomio. Y bueno, nos toma hasta aproximadamente el capítulo 28, verso 68, ¿sí? Una conclusión en la porción un tanto fuerte, debido a que, bueno, aquellos que estamos familiarizados con el texto sagrado comprendemos Deuteronomio 28 como una bendición, ¿sí? Como una bendición. Recuerden que la reprensión es una bendición, ¿sí? Bueno, leo del texto sagrado en esta mañana. Lo leo, es capítulo 26, verso 1 en adelante, y dice de la siguiente manera, lo leo en el lenguaje sagrado primeramente, dice, Vejayaki tabo el haaretz, asher Hashem Elohecha noten lecha, nachala virishta veyashavta ba. ¿Okay? Que traducido a la lengua romántica española, bella, hermosa, dice, iba a traducir al inglés, perdón, español, dice, y sucederá que cuando entres en la tierra que Hashem tu Dios te da, o que el Señor tu Dios te da por heredad, la tomes en posesión y habites en ella. Y bueno, el verso 2, aquí se añade una coma, porque bueno, solamente leo un verso, ¿sí? En la versión en inglés también se añade una coma, porque el verso obviamente va conectado al resto del pasaje, ¿sí? Y tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que coseches en la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una cesta, e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Luego harás esta oración, que es una oración que es una oración de gratitud, pero también es una oración
reconociendo la intervención divina de Hashem, del Dios de Israel, en los asuntos de la historia en la humanidad. ¿Sí? Es una oración que un día eso vamos a estudiarla a profundidad y es enorme la riqueza y la belleza que vamos a encontrar. ¿Sí? Ok, las palabras sobresalientes de este primer verso que leí perdón, Vejayaki tabo el haaretz, ¿sí? Eh, uh, cuando tú entres en la tierra, cuando tú entres en la tierra. Bueno, primeramente quiero dejar por sentado que el texto sagrado, la Torah, tiene varios niveles, varias capas, ¿sí? Yo utilizo mucho la analogía de una cebolla. ¿Sí? El texto sagrado es como una cebolla, ¿sí? Que entre más uno la desgaje, la pele vaya, ¿sí? Eh, eh, más capas encuentras, ¿sí? Y todas son distintas, ninguna es igual. Pero entre más tiempo pases tú pelando, vaya, o desgajando la cebolla, la Torah bendita, el texto sagrado, entre más tiempo consagres a pelar esta cebolla, vaya, más te acercas al centro, al núcleo de la cebolla, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Lágrimas y lágrimas y lágrimas comienzan a brotar de tus ojos debido a esa acción y a esa diligencia de continuar pelando la cebolla. ¿Sí? Igual el texto sagrado. El texto sagrado puede ser comparado a una cebolla. ¿Sí? A una cebolla que, de hecho, la cebolla es por excelencia o era uno de los antibióticos más naturales, holísticos, más empleados por los antiguos, todavía hasta la época de nuestros abuelos, posiblemente allá en los años 40, 50, 60, en fin. A mí me tocó un poco de eso, ¿sí? Que mi abuela me diera ese té de cebolla con ajo y orégano y mil cosas que sabía a rayos y centellas, pero la abuela decía que eso te iba a curar y eso te curaba, ¿no? El típico consomé de pollo de aquel tiempo, ¿no? Que te curaba todo, la receta de la abuela. Interesantemente, la cebolla tiene esas propiedades curativas para el sistema respiratorio, mira qué interesante. Y si nosotros consideramos que la vida misma, la neshama esa energía vital de vida que Dios puso en el primer Adán para que el primer Adán fuera creado como un ser espiritual humano, no meramente un ser humano, sino un ser espiritual humano, fue debido a que Dios insufló o vaya, sopló en la nariz de Adán, ¿sí? Básicamente el sistema respiratorio viene a existir desde ese momento. Interesantemente, la cebolla es el antídoto por excelencia para hacer o reforzar, vaya, el sistema respiratorio en muchos casos, en muchas situaciones de enfermedad o de dolencias relacionadas precisamente con el sistema respiratorio. Entonces, la cebolla misma, que es la Torah de Dios, la Biblia misma, el texto sagrado, ¿sí? Entre más la pelamos, entre más la respiramos, ¿sí? ¿Qué recibimos? Vida, ¿sí? ¿Qué recibimos? Lágrimas de alegría, gozo. No sé usted, pero a mí eso me sucede. A mí eso me sucede. Es algo que dentro de mi, yo creo, mi genética como judío y como hispano, tengo una doble porción de ser un tanto emocional, vaya, o un mucho diría yo. Sí. Y es algo que me simplemente me llega muy dentro, me enamora cuando el texto sagrado lo estudio, lo analizo y penetra a mí y
esa medicina que entra a mi alma mientras estudio y descubro esos tesoros de sabiduría, no me producen otra cosa sino lágrimas en mis ojos, lágrimas de alegría, lágrimas de que mi alma se eleva nuevamente. Ok, bueno, hay algo muy interesante que nosotros encontramos en la porción dentro de tantas cosas interesantes. Y una de ellas es la repetición de un concepto, que ese concepto es una promesa. ¿Sí? La promesa que Hashem, que Dios, el Dios de Israel, el Dios eterno, ¿sí? Hacia nuestros ancestros, y digo a nuestros ancestros, porque si usted no es judío, también, pero si es creyente en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, también uh, son sus ancestros, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, los pioneros en la aventura de la fe en el Creador de los cielos y la tierra. La porción, bueno, la Torá, o si nos vamos hasta los profetas, ¿sí? Lo que vendría siendo lo que, bueno, el cristianismo llaman el Antiguo Testamento, ¿sí? Tanaj, vaya. En todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, encontramos esta expresión que es una promesa, un concepto que es una promesa. La encontramos aproximadamente 30 ocasiones, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? De la promesa o de este cliché divino, vaya, que es la tierra que fluye leche y miel. Esa expresión, esa frase, la encontramos aproximadamente unas 30 ocasiones en todas las escrituras antiguas, ¿sí? Y de las cuales 2 veces aparecen en esta porción. Si tomamos en consideración el verso 1 del capítulo 26, podríamos decir, bueno, la referencia a esta tierra de la cual habla el capítulo 26, verso 1, el cual leímos hace un momento, es la referencia a la tierra que fluye leche y miel. Si consideramos ese verso, entonces podríamos decir, bueno, hay 3 referencias en esta porción, en escasos, básicamente, 3 capítulos, ¿sí? 3 referencias a esta expresión que es una promesa. La tierra que fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Y esta frase, kitabo el haaretz, ¿sí? Cuando entres en la tierra, retomando el tema de la cebolla, ¿sí? El texto sagrado tiene varios niveles de entendimiento, ¿sí? Y no quiere decir que un verso significa una cosa y cuando tú lo acomodas, vaya, o lo interpretas de otra forma, va a significar otra cosa. Y cuando tú lo aplicas a la vida de alguien va a significar otra cosa, pero cuando tú lo aplicas a ti va a significar otra cosa. No. Cuando hablo de varios niveles de entendimiento, estoy diciendo que asombrosamente el texto sagrado tiene lo que es el significado pleno, lo que llamamos peshat, el tema de la superficie, sí, lo que es el aspecto gramatical, histórico, literario, en fin. Entonces tiene ese entendimiento que cuando tú lees el texto, te está diciendo algo que el nivel del aspecto del peshat, vaya, del aspecto simple de la lectura, te está informando, ¿sí? Pero cuando tú vas a otro nivel, un poco más adentro, más allá de la letra, de la tinta y del papel, que es un poco más íntimo, personal, místico, diríamos, en el buen sentido de la palabra, más sobrenatural, vaya, cuando el texto te habla a ti, ¿sí?
la única forma de saber si en ese otro nivel de entendimiento, eh, la única forma de saber si es correcta la, la interpretación o la información divina que tú recibes en ese momento es comparar esa forma de entendimiento con lo que el texto sagrado nos dice primeramente en la superficie. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay múltiples niveles de entendimiento del texto sagrado, pero nunca estos múltiples niveles van a estar en desacuerdo con lo que el texto nos dice en la superficie. Ojo, si ustedes ponen atención, la mayoría de los cultos, sectas, esto se da en el judaísmo, esto se da en el cristianismo, esto se da en grupos no afiliados a la fe judía ni a la fe cristiana, en el famoso movimiento mesiánico, raíces hebreas, en fin, todo grupo, ¿sí? Viene con esta idea de que, oh, no, lo que el texto sagrado quiere decir en otro nivel, sí quiere decir esto y esto y esto y esto, ¿ok? Y se pierden en cuestiones un tanto esotéricas, y utilizo la palabra esotérica en el sentido errado, en el sentido malo, porque hay un esoterismo bíblico que es bueno, sí, sano, puro, eh, y se pierden. ¿Por qué? Y la forma de detectar si estos grupos están enseñando lo correcto o no, cuando dicen, es que en otro nivel de entendimiento lo que la Biblia quiere decir es esto. La única forma, y miren qué fácil es de detectar a estos sectarios, a estos falsos maestros, falsos malamente llamados rabinos o whatever. Uh, la única forma de detectarlos, o una de las formas más básicas de detectarlos, es lo que está diciendo es compatible con lo que el texto dice en la superficie. ¿Mm? Si no es compatible, entonces esta persona está inventando cuentos. Así es. Sal corriendo de allí porque ya hay una bandera roja que te está diciendo, get out of here, ¿ok? Sal corriendo de ahí, sal fuera de ahí. Entonces, entendiendo esta premisa, quiero introducir la clase de hoy con esta idea, ¿sí? Que aunque si bien es cierto que el texto sagrado en la superficie nos está diciendo aquí, en la primera capa de la cebolla, vaya, nos está diciendo que literalmente Dios, Hashem, ¿sí? O Moshe, Moisés, nos está diciendo cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad y la tomes en posesión y habites en ella. ¿De qué tierra habla? No es una tierra imaginaria, no es una alegoría, no es algo simbólico, eh, eh, no es un lenguaje literario para esconder una enseñanza críptica. No, esto es algo literal. Es una tierra que Dios le prometió a Abraham, es una tierra que existe geográficamente hablando en el mundo tridimensional, existe, ¿sí? Es palpable, tangible. La tierra de Canaán, que eventualmente viene a ser Eretz Israel, que es la tierra de Israel. Hasta la fecha, gústele a quien no le guste. Pero llevando el texto a una aplicación más íntima y personal, la tierra que fluye leche y miel, aunque si bien es cierto, es la tierra de Israel, literalmente, nos proyecta y nos apunta a una promesa que se va al futuro, ¿sí? La cual está vinculada con el mundo por venir, el Olam Jabá, la vida eterna, ¿sí? La cual viviremos en esta tierra, en un mundo vaya paradisiaco, rehecho, liberado, limpiado, y vamos a vivir en esta tierra. Esta tierra va a ser un jardín del Edén, va a ser el ideal edénico que perdimos miles de años atrás, cuando nuestros padres decidieron tomar sus vidas, tomar las riendas de sus vidas, vaya, ¿sí? Rebelarse contra Dios, contra el Creador. Entonces, ese ideal edénico
lo vemos a través de los profetas, que la tierra va a ser básicamente el cielo va a, o la tierra va a ser sumergida en los cielos, por eso se le va a llamar el reino de los cielos. ¿Sí? No tan solamente la expresión reino de los cielos es un eufemismo para no decir Dios, Hashem, reino de Dios, pero es el reino que va a unir, ¿sí? Los cielos de los cielos y los cielos en la tierra. Ok, entonces en ese nivel vamos a dirigirnos esta tarde, ¿sí? En comprender que esta tierra de la promesa que fluye leche y miel, si bien es cierto literalmente la tierra de Israel, si la tierra de la promesa, la tierra de Canaán, vaya, en aquel tiempo, nos apunta y nos dirige hacia un pensamiento mucho más allá de lo que es 1948 y el regreso del pueblo judío a la tierra de la promesa. ¿Sí? Es mucho más allá. Nos prepara para algo que es eterno. ¿Sí? La tierra de la promesa que es el mundo por venir, la vida eterna. Ok, bueno, si hasta ahí vamos bien, continuemos. Entonces, esta expresión, kitabo el haaretz, ¿sí? Cuando entras en la tierra, es una expresión con una doble connotación o con una doble asociación. Cuando entres en la tierra, ¿sí? Cuando entres en la tierra, es como que hay dos cosas, una presente y una por venir. Una que pertenece al aquí y ahora, ¿sí? La tierra geográfica, Israel, pero también que proyecta algo que es más allá de lo geográfico, de lo material, simple, terrenal, pero proyecta a algo que es más elevado, ¿sí? La vida eterna, el Olam Haba. Ok, entonces esta expresión tiene esta doble asociación cuando entres a la tierra. Y es interesante porque es como un eco, esta expresión es como un eco del pasado que se proyecta al futuro. Lo que quiero decir que es el eco que nos recuerda nuestro origen. ¿Sí? Cuando Dios dice, o cuando Moshe dice, cuando entres a la tierra, es como un eco, como una voz con un gran eco que nos recuerda nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Nuestro origen es precisamente el Gan Eden, el jardín del Edén. De ahí venimos. Sí. Aunque fuimos formados del polvo de la tierra y luego nos metieron al jardín del Edén, pero nuestras primeras memorias no están en el polvo de la tierra, están en el jardín del Edén, cuando Dios nos sopla y nos da el aliento de vida y es nuestra primera memoria. Eso todo lo recordamos, los hijos de Dios. ¿Sí? Este eco nos recuerda nuestro origen en el jardín del Edén, pero este eco también nos recuerda nuestro exilio del jardín del Edén. Fuimos exiliados debido a nuestra arrogancia, debido a nuestra petulancia, debido a nuestra rebelión, debido a que I know better than you, yo sé mejor que tú. Sí. Debido a mi autosuficiencia, debido a que yo lo quiero ya, mi gratificación instantánea, lo quiero ya. Ya, ya, ya. No puedo esperar. ¿Sí? Yo sé mejor. ¿Quién me puede venir a enseñar? ¿Escuchar a un viejo? Tengo 16 años. ¿Qué no sabes que yo? Nuestra generación lo sabe todo. Ok, ok. El ideal edénico nos recuerda a nuestro exilio, ¿sí? Del ideal edénico, que a final de cuentas es lo que busca la redención del ser humano. Regresarnos a ese ideal edénico, cuando nosotros vivíamos y teníamos esta relación no tan solamente con Dios, pero con la familia de los cielos. ¿Sí? Con nuestra familia de los cielos, los hijos de Dios que permanecieron fieles a Dios. ¿Sí? Y ese es el ideal. La redención involucra, como dice Rabbi Shaul, Pablo, el reunificar, ¿sí? Lo que está en los cielos con lo que está en la tierra, la familia de los cielos con la familia de la tierra. ¿Ya? Entonces, estamos en un exilio,
porque fuimos, déjame usar la expresión muy hispana, porque fuimos botados de ese ideal, del ideal edénico, del jardín del Edén, el cual está asociado con esta promesa, la tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Desde que salimos del Edén andamos de vagos, andamos ciegos, vagos, buscando, ¿sí? Y ahora Dios escoge a un hombre, de él sale una nación, y ahora Dios dice, ahora voy a usar una expresión que les va a hacer recordar su origen, de dónde venimos y cuál es el propósito de todo este plan de redención. ¿Cuál es? Regresar a la tierra que fluye leche y miel. No solamente una tierra geográfica, que recuerden, Israel es la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Pero que apunta a un ideal más elevado que meramente algo terrenal, ¿sí? Entonces, interesantemente, de las 30 ocasiones que aparece esta bella frase, esta bella promesa, ¿ya? La tierra que fluye leche y miel, la tierra que fluye leche. De las 30 ocasiones que aparece esta frase o esta promesa, no me van a creer. Bueno, sí me van a creer. En una ocasión, esta frase, la tierra que fluye leche y miel, llegó a ser empleada en una manera irresponsable y totalmente destructiva. ¿Ya? Y quiero hacer mención de esto. De hecho, vamos a leer el pasaje. Ay, qué rico café. Café cubano. Saludos a todos mis hermanos en Cuba. Benditos sean todos ustedes. Immanuel en Artemisa, Cuba. Félix, su esposa bella, hermosa Marta. Um, Teoma, Tomás, Sadik. Jordi, bello, bello. Lindos, lindos, bellos corazones, bellos hombres, a quienes amo entrañablemente. Y qué decir de mi hermano del alma, Caleb, su esposa Keila en Santiago de Cuba. Ariel, ¿cómo olvidarte, Ariel? Ariel con su juspa, mucha juspa, Ariel. Ariel es apasionado y él es bravo en la fe. Santiago de Cuba también. Y tantos, tantos más, otros tantos que han salido de la isla. Saludos a todos ustedes. Si dejo pasar alguno, perdón, disculpen. Pero bueno, no estoy en una clase de saludos, ¿verdad? Pero les envío muchos besos y abrazos a todos. Benditos sean, con la esperanza de verlos de nuevo. Ok, ¿dónde estamos? Ok, capítulo 16 del libro de Números. Mira, qué interesante lo que vamos a encontrar, porque repito, de las 30 ocasiones que aparece esta frase, la tierra que fluye leche y miel, en una ocasión es empleada o mal empleada para un uso destructivo. Es como hoy día, ¿sí? Sabemos el movimiento, todos estos socialistas, marxistas, que han controlado y tomado gobiernos, toda esta cuestión de woke, toda esta cuestión del izquierdismo perverso promoviendo tanta basura en la sexualidad de nuestros niños, saben de lo que les hablo, legalizando las drogas, sacando prisioneros criminales de las cárceles para que cometan más asesinatos, hacer de una sociedad más brutal, más animalesca, más insegura. ¿Por qué? Porque el gobierno va a solucionar tus problemas, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta cómo ellos han utilizado frases o símbolos que nos pertenecen a nosotros, los hijos de la luz. Han tomado, por ejemplo, el rainbow, o que le llamamos en español arco iris, y lo han utilizado para el movimiento perverso. ¿Sí? Lo han utilizado para ellos. Han utilizado frases como justicia social. ¿Sí? Justicia social, 70, 60 años atrás, 80 años atrás, tenía que ver con la defensa de, no sé, de la gente más indefensa, la gente más frágil, más vulnerable, y surgían esos líderes exigiendo protección y derechos para la gente que había sido abusada,
Usualmente, bueno, es la gente más pobre en términos de economía. Y esto era lo que se conocía como justicia social. ¿Sí? Hoy justicia social nos quieren venir a decir que tiene que ver con los derechos de un perverso sexual peleando por sus derechos para que haya justicia social porque él quiere casarse con un niño o quiere tener relaciones sexuales con un niño. O bien quieren adoptar niños, o bien quieren enseñar en las escuelas públicas a nuestros niños toda esta basura. ¿Sí? Eso es justicia social. ¿Ok? Bueno, y así un sinnúmero de frases que se han empleado, como la palabra gay, ¿ok? Hoy dicen, oh, la comunidad gay. Tonterías, tontadas, nonadas, no es gay. Un perverso sexual no es gay, no puede ser gay y no va a ser gay. ¿Por qué? Porque gay en inglés, en el inglés original, significa feliz. Y nosotros comprendemos que la comunidad perversa, tengo la estadística de este país, aquí en Estados Unidos de América, y no creo que sea la excepción alrededor del mundo, es posiblemente no llega ni al 1%, ¿sí? Um, y si usted busca en Google, hace su investigación, vas a encontrar que es la comunidad que sufre más depresión y es donde existen más índice de suicidios. Eso es un hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es normal, no es natural. Entonces, eso no es ser feliz. I'm so sorry, lo siento. ¿Sí? Las cosas se dicen como son. Ya. Yeah. Y es interesante porque hoy te quitan la vida por decir la verdad. Es impresionante. A menos a mí no me va a parar de decir nunca lo que es correcto y lo que es la verdad. ¿Sí? Me podrán quitar la vida, pero mi lengua va a seguir hablando a través de mis videos, a través de mis libros, a través de mis escritos, a través de personas que han estudiado conmigo, a través de personas que he podido ayudar, amar, bendecir, alimentar, acobijar, recibir, hospedar. Mi lengua va a seguir hablando. A mí no me callan. Ya. Capítulo 16 del libro de Números. Creo que vamos por ahí, ¿verdad? Ah, café cubano me pone un poco excited, decimos en inglés, un poco o un bastante excitado, diríamos, animado, ¿sí? Muy atrevido. Y en hebreo se dice juspa, la juspa, me da la juspa. ¿Sí? Ok, capítulo 16 del libro de Bemidbar o Números. Tenemos la rebelión de Korah. Korah, primo de Moche, se revela, inteligente el hombre, sabe a quién escoger, va a la tribu de Rubén, porque bueno, es el primogénito, y convence a ellos, oye, ustedes deberían de estar conmigo, porque después de todo, mire, yo soy primo de Moche, soy levita, yo tengo el llamado para el sacerdocio, y ustedes pueden ser mis segundo en comando. Natán y Abiram son rubenitas, son hijos del primogénito, ustedes tienen más derechos que Moche. Inteligente el hombre, ¿eh? Y bueno, todos conocemos la historia, se rebelan contra Moche, más de 250 hombres juntamente con ellos, en fin, conocemos todo el drama y cómo culmina, todos mueren, ¿sí? A excepción de un par de hijos de Korah que sobreviven y no son partícipes de la perversión de su padre. Pero el verso 13 llama mi atención. Capítulo 16, verso 13. Bueno, desde el verso 12 dice, entonces Moche envió a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no subiremos. No subiremos. Muy grosero los muchachos. ¿Eh? Y respondieron a Moshe, ¿es poca cosa que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta? Aquí tenemos a los socialistas marxistas antiguos, vaya, con esta misma idea, utilizar un concepto
totalmente alejado de lo que realmente significa ese concepto, darle una ligera o un twist, torcerlo, vaya, ¿sí? Y utilizarlo para su propio beneficio. Eso es algo tan frecuente hoy día. La cuestión de la semántica. Hoy tienes que tener extremo cuidado de cómo hablas, de cómo dices, de cómo preguntas, de cómo conversas, de cómo te diriges a alguien, porque eh, todo se malinterpreta hoy día. Todo. Sí, es impresionante, impresionante. Uh, so, tenemos entonces a Datán y Abiram que le responden a Moshe: es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué tierra es esa? Es Misraim, es Egipto. ¿Qué teníamos en Egipto? ¿No dice la misma Torah que todo era miseria, que todo era amargura? ¿Por qué dicen que la tierra de donde venimos, de donde nos sacaste, vaya, esa tierra era una tierra que fluía leche y miel? ¿Ya? El poder de las palabras. Ahora recuerden, esto no es algo que queda entre Datán, Abiram y Moche. Eso es algo que se dice públicamente, ¿sí? Particularmente en las culturas antiguas. Esto era algo público y ellos conocían lo que los nazis y Adolfo Hitler, y su nombre sea borrado y maldito de la historia, emplearon aproximadamente 70 plus 75, 80 años atrás. Adolfo Hitler dijo: una mentira pequeña siempre una mentira grande, perdón. Una mentira grande siempre va a ser más poderosa que una mentira pequeña. Repítela una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y eventualmente la gente creerá que es verdad. Oh, wow. Nada nuevo bajo el sol. Están diciendo esto públicamente para empezar a sembrar semillas y que la gente empiece a tener una visión distorsionada de lo que es la tierra que fluye leche y miel, porque parece ser que Moche nos trae aquí nada más en una utopía, en una ilusión, pero la tierra que realmente fluye leche y miel es la de Egipto. Dice uno, bueno, este individuo debe tener un desbalance químico, un desbalance hormonal, debe estar enfermo de la cabeza para decir que Egipto es dulce, es bello y que tenemos que regresar a ese ideal. Entonces, la expresión aquí por primera vez es empleada para algo que es destructivo, algo que es malo, por dos individuos que interesantemente quiero hacer alusión a sus nombres, porque es muy importante que tengamos bien ubicados a esos dos, a Datán y Abiram, dos rubenitas, ¿sí? Eh, y, 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 ¿Y cuál es la significancia de sus nombres? Okay. Datán tiene eh, varias formas de comprenderse este nombre, ¿sí? Entre ellas, Datán significa o está relacionado con una fuente de agua. Datán puede significar también eh, eh, un pozo de agua, ¿sí? Un lugar que te proporciona seguridad. De hecho, la idea es que Datán es algo que te proporciona seguridad, que te proporciona protección, ¿sí? Que te hace sentir seguro. Ok. Y no solamente eso, pero también Datán eh, tiene la misma idea de Daniel, ¿sí? El Dios que juzga o eh, Dios juzgando, ¿sí? O Dios de juicio. Datán tiene relación también con esta idea de una persona que se erige como juez. Yeah. Ok. Abiram, que Av significa padre, Abiram o Abiram significa padre del orgullo, ¿sí? O padre orgulloso.
Wow, qué bello nombre, ¿eh? Cuidado cuando escojan nombres para sus hijos en el texto sagrado. ¿Ya? No sé, una vez comenté, conocí una ocasión a un pastor cristiano, un bello hombre, que le puso a su hija Hades, simplemente porque sonaba muy bonito. Hades, y digo yo, pero Dios mío, Hades es bueno en la entendimiento y en la filosofía de los griegos antiguos. Hades es el lugar de los muertos. ¿Cómo le pones a un hijo Hades? Mayormente una mujer. Hades. Ok. Ay, ay, ay. Cuando unimos estos dos significados, Datán y Abiram, ¿sí? Tenemos, básicamente yo puedo sacar esta fórmula, ¿sí? Tenemos el orgullo nos lleva a creer en nuestra autosuficiencia. ¿Por qué? Porque recordemos que el agua era tener un pozo de agua. Óyeme, era solamente una persona que tenía millones de dólares en aquel tiempo, ¿no? Tener un pozo de agua era algo extremadamente valioso. ¿Por qué? Porque el agua proporciona seguridad, te da la vida, ¿sí? La vida biológica, vaya, eh, la vida física, te proporciona salud, porque, bueno, después de todo, el agua, necesitamos los minerales del agua, en fin, ¿sí? Entonces, esto nos habla básicamente de una autosuficiencia. Yo soy autosuficiente, ¿sí? Como el profeta Jeremías le dice al pueblo, vosotros cavasteis cisternas, ¿sí? Cavaron cisternas que no dan agua, ¿sí? Nosotros, en nuestro orgullo, ¿sí? Pensamos que nuestras cisternas nos van a dar estabilidad, nos van a dar protección, nos van a dar seguridad, nos van a dar nutrientes, cuando lo único que muchas veces hallamos en nuestras cisternas es arena, y entre más escarbamos encontramos escorpiones, serpientes, telarañas. ¿Por qué? Porque estamos buscando en cisternas vacías. ¿Sí? Cuando Dios nos dice que Él nos da el agua de vida. ¿Sí? Venid a mí, dice el bendito. Venid a mí. Y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Maim Jaim. Sí, el agua que yo te daré brotará como un manantial para vida eterna. Sí. Pero no, nosotros queremos nuestros propios pozos. ¿Sí? Básicamente estos dos nombres nos dan una ilustración de la influencia de Datán y Abiram, no solamente en el desierto, 3.500 años atrás, 3.700 años atrás, cuando ocurre este evento, ¿sí? Pero me habla y me da una reprensión, vaya. Es como una admonición en mi alma. ¿Que no entiendes que tienes que cesar de cavar tus propios hoyos? ¿Sí? ¿Cómo puedes pensar que tú puedes lograr tu misión en esta tierra desconectado, descoyuntado, separado de la presencia divina, de Dios? ¿Sí? Pozos sin agua. Mis logros, mis recursos, mi agua, es mi seguridad y mi protección. Esta falsa y volátil seguridad me hace erigirme como juez. ¿Ya? No sé si se han dado cuenta, pero vea a toda la gente que está, básicamente gente que pertenece al mundo de la opinión pública, ¿sí? Actores, no sé, artistas de Hollywood, eh, gobernantes, presidentes, científicos, en fin, toda esta gente que ha podido desarrollar una economía en sus vidas, como sus cuentas de banco, como sus grandes inversiones, como sus
negocios, sus casas, sus yates, cómo todo eso les proporciona a ellos una seguridad. Y esa es la razón por la cual ellos son la voz hoy día, o las voces que muchos escuchan. ¿Por qué? Porque son estas personas las que se sienten tan seguras de sí mismas que cualquier cosa que ellos digan, ellos saben que el mundo los va a escuchar. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa seguridad, pero es una falsa seguridad. ¿Sí? El dinero es una falsa seguridad. ¿Sí? Las cuentas del banco son una falsa seguridad. Una casa en Los Ángeles, California, una casa de 10 millones de dólares, oye, me vino a valer nada, se hizo cenizas con los incendios que hubo en Los Ángeles, California recientemente. Un terremoto, un volcán que explota, ¿sí? En fin, entonces, cuando uno está en una posición de poder arriba, donde mis recursos me dan todo, no necesito a Dios, yo me erijo como juez. So, Datán y Abiram son los maestros por excelencia que muchos creyentes hoy día siguen religiosamente. Ya. Es precisamente este espíritu, el espíritu datanita, si podríamos llamarle, ¿sí? Abiramita, en millones de creyentes hoy día. Este espíritu de orgullo, de autosuficiencia, de estudiar el texto sagrado, pero para usar conceptos, frases, dichos, lenguaje y utilizarlo a mi favor, como lo hicieron Datán y Abiram. Eso es algo impresionante que ocurre hoy día. Personas que estudian el texto sagrado para ver de qué forma pueden darle un giro y utilizar eso que han aprendido, pero para un proyecto totalmente mezquino, ¿sí? O totalmente individualista, o totalmente independentista, o totalmente en rebeldía. ¿Ya? Este espíritu datanita y abiramita en millones de creyentes, este es el espíritu que inhibe, que impide, que refrena, que reprime a que todos estos creyentes continúen creciendo y ascendiendo hacia la tierra que fluye leche y miel. El profeta Samuel le dice a Saúl, el rey Saúl, Hamelech, le dice, y todos conocemos este pasaje cuando él va con la bruja y hace su último acto final, su último acto, perdón, eh, um, de rebelión extrema. Sí. Y Dios le dice a través del profeta, como pecado de adivinación es la rebelión, sí, la obstinación, el orgullo, la intolerancia. Podemos añadir a esa lista. Y como ídolos, idolatría, el aferramiento, la obstinación, el yo tengo la razón, el yo sé cómo hacerlo solamente. Mis recursos, yo sé cómo solucionar esto. A mi manera. El pecado invisible, o los pecados invisibles, es la matriz y el epicentro de los pecados visibles. Entre más invisible e íntimo, mío, nadie lo sabe, es mío, yo lo tengo dentro, ¿sí? Entre más invisible es nuestro pecado, más graves serán nuestros pecados visibles.
¿sí? Por ejemplo, una persona que ve pornografía en una ocasión, ay Dios mío, pero ¿qué hice? Perdóname. Ok. Pero una persona que está todos los días adicta, semanas, meses, años, ya. Obviamente el pecado de esta persona va a venir a ser más visible porque esta persona va a llegar a cometer un acto en el mundo de lo concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más invisible es nuestro pecado, entre más me oculto, entre más lo escondo, entre más hipócrita vaya soy, ¿sí? Entre más invisible es mi pecado, más grave será mi pecado visible. Adulterio, robo, asesinato, mentira, chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Añade a la lista, ¿sí? Todos estos son comportamientos visibles, ¿ya? Y todos esos comportamientos visibles o estos pecados visibles son solo la manifestación de los pecados invisibles. Por lo regular, la gente que siempre anda apuntando, he conocido gente a lo largo de mis años de caminar este camino, el camino del justo, que cuando ellos han apuntado con tanto énfasis a, por ejemplo, a las prostitutas, he visto cómo ellos terminan cayendo en un pecado sexual con alguna prostituta. He conocido varios que no, el homosexualismo es malo, no, que los, se van a ir al infierno, oh, el homosexualismo se van a ir. Ok, sabemos, no estamos de acuerdo con eso, ok, bueno, pero déjalos en paz, ellos ya han decidido por eso, quieren perderse, que se pierdan, ok, no está a nuestro alcance, déjalos, ok, déjalos. Si algo les pasa, mejor dile, mira, aquí estoy para servirte, ¿verdad? Y si necesitas oración o ayuda, aquí estoy, aquí, déjalo. No, pero no, se van a ir al infierno, está, bueno, ok. He encontrado a personas que eh, terminan eh, o saliendo del closet, como se dice, resulta que eran homosexuales o acostándose como homosexuales. Yo personalmente he conocido a individuos así. Sí. Entonces nos erigimos como jueces apuntando pecados externos cuando nuestro pecado interno es peor. El pecado de la arrogancia, del orgullo, de la rebelión, de esa constante rebelión contra Dios. Dios dice esto y yo no, yo digo esto. ¿Ya? Se nos derrite la lengua por hablar mal de alguien. E inclusive en ocasiones, para hacer mal a alguien, hablamos bien en el momento equivocado, sabiendo que hablar bien en el momento equivocado va a traer mal y destrucción, división a otros. Porque aún hablar bien en el momento errado, en el momento inapropiado, puede causar más destrucción que una mentira. Entonces, todos estos pecados visibles, todos estos comportamientos visibles, son solo la manifestación de los pecados invisibles, ¿sí? Como el orgullo, la autosuficiencia, la ingratitud, la rebelión a Dios. So, Datán y Abiram no entraron a la tierra que fluye leche y miel, a pesar de ellos mismos ser parte integral de la Cajal, de la congregación de Israel, a pesar de ser pueblo escogido por Dios, a pesar de ser inclusive levita, ¿sí? ¿Qué importan los títulos aquí? ¿Qué importan las posiciones? Datán y Abiram no entran a la tierra que fluye leche y miel, a pesar de su membresía, a pesar de sus títulos, a pesar de sus credenciales, a pesar de ser inclusive israelitas. So, en un nivel de entendimiento, eh, la tierra que fluye leche y miel era Canaán. Pero en un nivel de entendimiento más allá de lo geográfico, la tierra que fluye leche y miel, repito, es una proyección futura
del Olam Jabá, del ideal edénico. ¿Sí? Y en ese ideal edénico, datanitas y abiramitas no son bienvenidos, ni serán bienvenidos. 1 Corintios 6, verso 9 al 10. Lo voy a leer. 1 Corintios 6, 9 al 10. Okay. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, no los gay. Yo soy gay. Yo soy feliz porque tengo a Dios en mi vida y conozco mi destino, sé a dónde voy y sé que la tierra que fluye leche y miel, ya Dios nos ha estado dando las primeras cucharadas. ¿Ya? Yo soy gay, yo soy feliz, muy feliz, muy feliz. Gracias al favor divino, gracias al favor divino. Sí. Espero algunos de ustedes no tomen este pasaje o y me vayan a editar el video y me lo pongan en YouTube y empiezan a decir, mira lo que dice el rabino, que él es gay. Cuidado, ni los homosexuales, ni los ladrones. No solo es una referencia a los ladrones que roban la propiedad privada, ¿sí? Sino padres ladrones que privan a sus hijos y les roban la infancia con darles un aparato con internet, ¿sí? Ponérselos en las manos para que tengan acceso a la pornografía, a la violencia, al crimen, a toda la basura que existe en internet hoy día. ¿Ya? A los padres que buscan el placer y la diversión dejando a sus hijos en casa para ellos irse al bar con los amigos, a jugar dominó, no sé. ¿Ya? Son padres ladrones, padres que nunca debieron de haber sido padres. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el Malchut Hashemayim, el reino de los cielos. Y estos serás algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Yeshua, el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Esto pudo haber sido algo que Moche pudo haber escrito a Natán y Abiram. Natán, Abiram, ustedes fueron algo similar aquí, orgullosos, sí, intolerantes, sí, perversos, pero han sido lavados, se han arrepentido. Pero Datán y Abiram nunca pertenecieron al espíritu de la luz. Ya. Nunca. Pertenecían simplemente a una membresía, pertenecían simplemente a un grupo étnico, pertenecían simplemente a una nacionalidad, pero ellos nunca pertenecieron a la esencia y a la substancia de la nación de Israel. Te he escogido para ser luz de las naciones. Luz de las naciones, no basurero de las naciones. Sí. Tenemos que decir del texto que encontramos en Gálatas también. Interesante pasaje, mucho por aprender de este pasaje. Simplemente lo voy a leer rápido, ¿ok? Mucho que hablar sobre él. Evidentemente son vistas las obras de los datanitas y los abiramitas, de la carne, de esta fuerza oscura, vaya, que domina la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías,
envidias, borracheras, orgías y cosas como estas sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Yeah. El último libro del texto sagrado, libro de Revelación, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar a la ciudad por las puertas, pero los perros, no se refiere a los caninos, y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. ¿Cuántos mentirosos no hay hoy día entre nosotros en la comunidad de fe? Y cuando hablo de la comunidad de fe, no me tome a mal, no me refiero a una comunidad meramente local, ¿sí? Meramente como algunos en el movimiento mesiánico piensan, oh, que nuestra comunidad, piensan que son los únicos, la última Coca-Cola en el desierto. No, quítense eso de la cabeza, por favor. Eh, eh, las raíces hebreas y todos estos movimientos agogó que surgen hoy día, ¿sí? No, comunidad de fe me refiero a toda persona afiliado, ya sea al judaísmo, al cristianismo, a cualquier forma de fe que emana de las páginas de la Biblia y que ha cedido al regalo de la vida eterna que es en Yeshua el bendito, que ha reconocido que Dios amó tanto al mundo, judío y gentil. ¿Sí? A personas que valoran, aprecian, atesoran, promueven los principios y los valores de nuestra fe abrámica, de la fe toraica, de la fe de los profetas, de la fe de los apóstoles, de la fe bíblica. ¿No creo que es tiempo ya de quitarnos letreros? Yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a este grupo. No, usted pertenece a una teología. Es lo único que está diciendo. Usted pertenece a una ideología. Eso no es pertenecer a Dios. Es tiempo ya. El mundo en que vivimos ya no funciona. Usted no impresiona a nadie con su grupo, decir que pertenece a tal grupo o que es afiliado a tal grupo. Eso no funciona ya. Luz de las naciones. Eso es lo que funciona. Alumbrar. Enciende el switch, enciende el foco. No permitas que nadie te lo apague. Esa es la real espiritualidad. ¿Qué tan complicado de comprender es la espiritualidad? Si has conectado con Dios a través de Yeshua el bendito, de Jesús, vaya, como nuestros hermanos bellos le llaman, entonces tú ya estás conectado a la fuente. Sí. Solo enciende el switch, es todo. Brilla. Vayomer Elohim yihi or, vayihi or. Tercer pasuk, tercer verso en la Torah. Y dijo, Dios sea la luz, y la luz fue. La luz vino a ser. Es uno de los primeros principios que encontramos en el principio de la Torah. Sé la luz. Dios dice, yihi or, vayihi or. Dios te dice, sé la luz. Y la luz fue. Y vino a ser la luz. Ven a ser la luz. Es todo. Es todo lo que nos queda. Brillar. ¿Cuál es la única función de estas lámparas que tengo aquí? Tengo como 5 lámparas. ¿Cuál es la única función de la luz? Alumbrar para que otros vean. No tiene otra función. Si otros ven tu vida y tu ejemplo, y después de ver tu vida, no quedan impactados por algo que tú hayas alumbrado, entonces, mi hermano, alguien te apagó el foco. Estás bien fundido. No me vengas con el cuento de que es que quiero ahorrar energía. No, enciende el foco, por favor. Eso es espiritualidad. Donde quiera que vaya, brille, alumbre, sonría, palmada, sea amistoso, no critiques, no apuntes, no seas arrogante.
Y a todos ustedes mesiánicos, supuestos judíos, israelitas, nosrim, efraimitas, todos ustedes que pretenden, quítense todo ese ornamento, tzitziyot, kipa, quítense todo eso y empiecen a alumbrar. Que lo único que hacen es causar más división y más confusión. Y pretender representar a una comunidad judía que no representan porque no son judíos. Brillen, sean simples, sean ustedes. Una de las cosas más bellas en este mundo es ser original, ser quien uno es, como Dios me hizo, o como Dios me rehizo después de mi encuentro con Él. ¿Mm? Bello consejo, ¿eh? Ok. Poco de café cubano. Oh, qué delicia. Un poco frío ya, pero sigue delicioso. Fuera estarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que a mí practica mentira. Deuteronomio capítulo 23, verso 17 al 18, ahí encontrarás quiénes son los perros. Los perros no son caninos, ¿sí? Los perros son o eran los sacerdotes prostitutos que ofrecían sus servicios en los templos paganos a través de el desequilibrado y antinatural uso de sus órganos genitales para servicio en el culto. En pocas palabras, esta idea confirma lo que Rabino Shaul, Pablo de bendita memoria, nos dice en Corintios, que los afeminados y los homosexuales no heredan el reino. Bueno, yo sé que es una palabra fuerte, pero este era el título que se les daba a personas que practicaban esto. Perros. Una palabra muy dura, muy agresiva, yo sé. Sí. Hoy la Biblia habla tan bonito. La Biblia es dura. Porque la única forma que un corazón duro va a comprender es que le hablen duro. ¿Mm? Datanitas y aviramitas que hoy se encuentran entre nosotros, supuestos creyentes que llenan congregaciones y que solo viven para el placer, para su gratificación instantánea, para su que viven para su estómago, su intelecto, que son totalmente independientes, que no contribuyen en nada, que son básicamente parásitos religiosos, porque ni a parásitos espirituales pueden llegar. ¿Sí? Abundan, están entre nosotros, siempre han estado entre nosotros. Pablo dijo, están entre nosotros, pero no son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no son de los nuestros. ¿Sí? ¿Quiénes son los de los nuestros? Tú ves la luz. Tú ves la luz. Brillan por sus frutos. ¿Ha encontrado esa gente que Dios mío, ha encontrado ese tipo de gente que en la calle se los ve uno con unos peyotes, que nada de malo con eso, que no me tome a mal. Pero es algo que no les pertenece. ¿Sí? Pretenden ser judíos y dicen, no, es que no soy judío, soy israelita. No, no soy israelita, soy hebreo. ¿Okay? Y bueno. Cuente hasta 10 y respire profundo. Ok, seguimos, continuamos. Están entre nosotros y muchos de ellos salieron de entre nosotros, pero son datanitas, son aviramitas, pertenecen a ese espíritu. ¿Ya? Te los encuentras en la calle con toda esa vestimenta, todos esos ornamentos, para que la gente los vea. Claro, porque mira, yo soy, oh sí, soy diferente, oh sí. Y te encuentras a uno de ellos y le dices, hola, vos sos creyente. Oh, Ken, Ken. Ken en hebreo quiere decir sí. Ken.
disculpe, Ken, ¿qué quiere decir? Oh, Ken es en hebreo, porque yo soy hebreo, soy israelita, soy judío. Ok. ¿Y a qué congregación va? Oh, nosotros no vamos a congregaciones ni iglesias, vamos a una quejilá, porque nosotros seguimos a Yahshua HaMashiach. ¿Ya? Y Yahweh, y todo ese tipo de lenguaje, ¿sí? Toda esa cosa que, y no me diga hermano, dígame o dígame ají. Mi esposa no es, no le diga hermana, dígale ajot, sí, porque nosotros somos los ajim. Y quieren impresionar con toda esta gimnasia magnesia y toda esta cosa que es solamente una coreografía y una parodia de ellos mismos. Quizá me expreso de esta forma como descendiente de judío, como habiendo yo vivido en la comunidad judía por muchos años, donde mis hijas nacieron, crecieron, um, y viéndolo de afuera, viéndolo yo, todos esos datanitas y abiramitas no se dan cuenta que lo que causan es una vergüenza ajena. Ya. Ok, ok, sí sé que es un video distinto este. Y no le echo la culpa al café cubano. No, no tengo nadie a quien culpar. Yo creo que son verdades que tienen que decirse. Y, y alguien les tiene que decir. ¿Sí? Y no creo que sea el único hablando sobre esto. Creo que muchos de ustedes me comprenden de lo que hablo. ¿Ya? Que muchos de esos datanitas y abiramitas lo único que hacen es básicamente cerrando el reino de los cielos, cerrando el camino a la tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? A muchos, en lugar de ser amistosos, de ser amables, de ser afables, en lugar de proveer los medios para que la gente pueda entrar al camino que los va a llegar, que los va a llevar, perdón, a la tierra que fluye leche y miel, al Olam Jabá, a la vida eterna, al mundo por venir. Pues a todos ustedes, datanitas y abiramitas que hoy se encuentran entre nosotros como parte de nuestra comunidad de fe, no importa, continúen recreándose en todo esto eh, que hacen, ¿sí? En toda esta utopía, en toda esta forma elitista, en toda esta forma legalista, en toda esta forma fanática, ¿sí? Diría en todo este vómito religioso que no contribuye a la humanidad, una humanidad desesperada por respuestas, por un toque, por un abrazo, no responde a la necesidad del mundo, ¿sí? Continúen, continúen en lo mismo. Lo único que sí les voy a decir es que continuando de esa forma, solamente están destinados a sufrir la misma suerte o el mismo destino que sus predecesores, que sus maestros predecesores, Datán y Abiram. Viene el día en que la tierra se va a abrir, y hablo en términos espirituales, y se los va a tragar. So, kitabo, esta expresión kitabo, regresando a la expresión kitabo, cuando tú entres en la gramática hebrea, y aquí voy a intentar ya concluir esta idea, este concepto de este otro nivel, vaya, de entendimiento del primer verso del capítulo 26 de Números, perdón, de Deuteronomio. La porción kitabo, esta expresión kitabo, kitabo, cuando tú entres, en la gramática hebrea, esta frase no está en plural. ¿Sí?
Creo que la traducción en español traduce perfectamente bien. La traducción en inglés que tengo aquí traduce igual. ¿Ok? Aunque en inglés puede entenderse porque el you, el tú en inglés, depende del contexto de la oración, vaya, el contexto define si you ahí es singular o plural. En español es distinto, somos más específicos. ¿Sí? Cuando tú entres, ¿sí? Para plural sería cuando vosotros entres o cuando ustedes entren, ¿ya? Eh, más específico. So, en el hebreo queda en singular, no queda en plural. Qué interesante. ¿Por qué no está en plural? Porque el singular quitabó cuando tú entres, when you enter, when you get in, cuando tú entres, singular, ¿sí? Sienta la base de una de las enseñanzas más básicas en toda la Torah, en todos los profetas y en todo el cúmulo de enseñanzas que están registradas en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. En todo el texto sagrado, una de las enseñanzas más ignoradas, porque no es conveniente esa enseñanza. Y no me hables de ella, ¿sí? ¿Cuál es la base que siente ese singular en la expresión cuando tú entres? Sienta la base para el concepto toraico, bíblico, de lo que es la responsabilidad personal. Mira, el hispano es así. Si pones algo aquí, ¿ya? Entonces, de repente andas buscando algo, oh, se cayó, dices. No, tú lo tumbaste, tú lo tumbaste. Ya lo traemos en la idiosincrasia, ya lo traemos en la formación que se recibió de pequeños. ¿Sí? Si se cae el vaso al mover tú un libro, se cayó al piso, se cayó, se quebró. No, lo quebraste. Lo que menos existe o ha existido en el corazón del ser humano es precisamente un principio que está en toda la Biblia y no lo queremos considerar como parte del musar de nuestro diario vivir, como, como parte de algo que nos va a traer tanto beneficio. Huimos a la responsabilidad personal. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, en la fe cristiana, el cristiano nominal, y muchos cristianos que son muy maduros, y digo esto hablando de la fe cristiana, porque esto lo he visto mucho en la fe cristiana, en el judaísmo distinto, mira, aunque se dan los casos también, ¿sí? Pero es un poco distinto. ¿Por qué? Porque el concepto de la responsabilidad personal ya está bien metido en el engranaje del niño judío porque crece con ese concepto, pero en el cristianismo hay personas y familias que han educado a sus hijos así, pero por lo general no existe la idea de responsabilidad personal. Por eso siempre en el cristianismo se emplea la idea de que, bueno, iba manejando y como el hombre iba enviándole un texto a la novia, ¿sí? El hombre hace que el cerco del vecino se acerque a su carro, es decir, chocó. ¿Sí? ¿Y qué dice el individuo? Precisamente eso. No, lo que sucede es que me habló mi novia y no sé qué pasó, pero de repente vi que el cerco ya lo tenía aquí, o sea, el cerco se acercó. La pared de la casa se acercó y es por eso que me estrellé o choqué con la casa. ¿Ya? No se reconoce que yo cometí un acto imprudente, que no debo de ir con el celular texteando, vaya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerco de la casa del vecino no se me va a acercar. Yo voy a ir a estrellarme con ese cerco. Sí. Esa tendencia de, oh, fue un demonio, fue un espíritu que me hizo pecar.
Siempre evitando esa responsabilidad personal. Y eso es algo tan común y frecuente en nuestra sociedad actual, independientemente de su orientación religiosa o ideología espiritual que tenga. Siempre alguien más es responsable. Lo vemos en el mundo de la política. ¿Sí? Yo estoy hasta la coronilla de escuchar a políticos decir, no, es que el imperialismo nos ha tenido así en la pobreza, o bien, no, es que los americanos son los culpables de que Iberoamérica esté así. Oh, no, es que es México el culpable de que Guatemala esté teniendo tantas bajas en inmigrantes guatemaltecos porque nos cierran nos quitan estos barquitos, vaya, para cuando cruzamos el río, ¿verdad? Y se ahogan, en fin. O sea, siempre se está culpando a alguien. Ya. Soquitavo es cuando tú entres. Responsabilidad personal. No le están diciendo a toda la nación, sino cuando tú entres, tú tienes que entender, ¿sí? Que cada uno de nosotros, como hijos de la luz, tiene la responsabilidad moral de buscar y expulsar a todos o cualquier vestigio de Datanes y de Abirames que puedan haberse infiltrado en nuestra vida de pensamiento. Nosotros somos los únicos responsables y los únicos que podemos hacer cesar que la ideología de Datán y Abiram, la ideología del orgullo, la ideología de la autosuficiencia, la ideología de el individualismo, la ideología del separatismo, de la rebelión contra Dios y de sus principios, ¿sí? Somos los únicos, nadie me va a venir a ayudar a mí. Yo tengo la responsabilidad moral de que cuando entre, ¿sí? Yo soy responsable de que todo esto cese, porque todo esto impide nuestro crecimiento y nuestra entrada sana y pura a la tierra que fluye leche y miel, al reino de los cielos, al reino de Dios. Encontré en el Talmud, el tratado de Julín, tratado, no son capítulos, el Talmud, el tratado de Julín 33b. ¿Ya? Aquellos que investigan. Algo muy interesante que entra en contexto con esto, y con esto voy a concluir. El Talmud dice, una entrada parcial, entre comillas, una entrada parcial. ¿Cómo puede ser una entrada parcial? Yo busco entrar a mi recámara y si mi esposa me ve desde la cocina, vaya, yo abro la puerta de mi oficina y tengo un pie en la oficina, pero el resto del cuerpo afuera. Y ella me pregunta, amor, ¿dónde estás? ¿Okay? Y me ve, y en ese momento que pregunta, me ve, oh, estás en la recámara. Porque la puerta de mi oficina, de ese estudio, da a mi recámara, la recámara de mi casa. ¿Sí? Y la puerta de la recámara de mi casa da a lo que es el comedor, de lo que es el comedor de la cocina, vaya, de nuestra casa. ¿Sí? Entonces, si mi esposa me dice, amor, ¿dónde te encuentras? Y yo le digo, oh, estoy en la oficina, pero solamente tengo un pie y el resto del cuerpo, estoy agarrando la puerta y el resto del cuerpo está fuera en la recámara. No, estás en la recámara, me va a decir. No, estoy en la oficina. O sea, para mí yo estoy en la oficina. ¿Ya? Yo les preguntaría a ustedes, ¿estoy en la oficina o estoy en la recámara? Bueno, dirían, bueno, mitad y mitad, ¿no? No. Según el Talmud, no hay tal cosa como una entrada parcial. Cuando tú entras, es porque estás entrando, porque estás dentro de, ¿sí? No hay entrada parcial, ¿ya?
Una entrada parcial, dice el Talmud, no es considerada una entrada. Cuando tú ubicas esto en términos de espiritualidad, es lo mismo. Natán y Abiram, los únicos que usaron este concepto divino de la tierra que fluye leche y miel, la cual apunta a nuestro destino eterno, ¿sí? Tenían básicamente un pie dentro de la oficina. Pensando que tener un pie dentro de la oficina estaban ellos dentro del plan, del diseño y del propósito divino. Vos no podés estar dentro del camino de Dios si solamente estás parcialmente dentro, porque eso no existe. O estás dentro o estás afuera. Sí. O estás en la misma categoría de los perros, de los mentirosos, de los inseguros, de los cobardes, de los perversos, de los borrachos, de los ladrones, de los adúlteros, de los fornicarios, de los pedastras, de todos ellos, ¿sí? O estás dentro del camino de la voluntad de Dios. No hay entrada parcial, porque una entrada parcial no es considerada una entrada. Esto nos enseña una poderosa lección en nuestro diario vivir, en nuestro aquí y ahora. Que nosotros, los hijos de la luz, y con esto concluyo, los hijos de la luz, aquellos que tenemos encendido el switch, ¿sí? Debemos entrar nosotros mismos, no parcialmente, sino totalmente, con todo nuestro corazón, o sea, con toda nuestra mente, dentro de todo lo que hacemos para bien de la humanidad y para bien de Dios. No hay tal cosa como una espiritualidad parcial. Y es donde la vasta mayoría de gente que se promulga a sí misma religiosa o se llama o se hace llamar a sí mismo gente de Dios se encuentra hoy día en esta generación, ¿ya?, adicta a la distracción. Adicta a la distracción. Mira qué interesante, porque las dos palabras son muy similares, distracción y destrucción. ¿Sí? La esencia del pecado es no solamente estar, pero permanecer distraído de la voz de Dios. Permanecer distraído de tu misión divina. Permanecer distraído de la realidad de un mundo que sufre y un mundo que cada vez está más confundido. Permanecer distraído escuchando miles y miles de voces de individuos que ni aún conoces a través de un aparato y a través del mover un dedo. Miles y miles de voces. Distraído crónicamente. Y analiza tu vida. ¿Cuánto has contribuido? ¿Cuánto has producido? ¿Cuánta luz has brillado? ¿Cuántas personas se te acercan y te dicen, disculpe señor, disculpe señora, disculpe joven, yo veo algo en usted. Usted tiene... ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Es usted creyente en Dios? No sé si alguien se ha acercado y le ha hecho esa pregunta a usted. No una vez. No me venga con que es que me preguntaron hace como 35 años cuando empezaba. No.
La luz, el brillo, lo que muchos llaman en el movimiento de la nueva era y todo ese tipo de cuestiones, el aura. ¿Sí? Esa luz que emana, que debe de emanar literalmente, sobrenaturalmente. Cuando comemos, cuando hablamos, cuando caminamos por la calle, cuando vamos al mercado, hace que la gente voltee, hace que la gente se dirija a nosotros. Bueno, brillar de esa forma produce dos cosas. Una, esperanza, porque hay gente que va a notar que hay esperanza aún, que aún hay seres espirituales humanos, que es gente buena, justa, genuina, honesta, sincera, amable, bella, dedicada al servicio de la humanidad, que reconoce que servir a la humanidad es la única manera de poder servir a Dios. Y el otro aspecto es que brillando de esta forma, muchos van a levantarse contra vos, te van a odiar, te van a aborrecer, porque no pueden estar delante de la luz. Ya. Nosotros debemos de entrar. Quita vos, cuando tú entres, debemos de entrar, poner un pie, luego el otro, luego el brazo, luego el otro, cabeza, tronco, extremidades, todo el ser completo. Nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando nosotros entremos, ¿sí? O nosotros más bien debemos de entrar muy adentro de cada mandamiento, de cada mitzvah, de cada mandamiento que nosotros hagamos cada día. Si el mandamiento no lo hacemos como una mera ordenanza que Dios nos da de arriba, que viene a mi corazón y mi mente, y lo hago. El mandamiento tiene que venir de arriba hacia adentro, de adentro hacia afuera, y cuando yo lo hago, yo tengo que meterme en el mandamiento. Cuando yo entre, ¿sí? Cuando yo entre a cada mandamiento que hago por el bien de la humanidad, por el bien de la causa del cielo, y cada acto con que yo sirva a Dios, entonces nuestra forma de observar los mandamientos, de vivir los mandamientos y de practicar los mandamientos van a tomarnos hacia otra dimensión, hacia otro nivel de vida, donde vamos a descubrir que precisamente la vida que Dios nos da es mucho más que lo que hasta aquí hemos vivido, experimentado y creído. Cuando tú entres, recuerdes algo que solo tú puedes hacer. Nadie más entrará por ti. Solo vos. Gracias por permanecer esta hora y media conmigo. Espero que esta charla sea de elevación para tu alma y continúe llevándote al siguiente peldaño, continúe elevando tu alma, continúes en este camino donde ya estamos dentro, donde hemos entrado, el camino hacia la tierra de la promesa, hacia la tierra que fluye leche y miel. Dios les guarde y les bendiga a todos. Bella semana. Shalom, shalom.